Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que todos estén súper bien. Hoy nos compete un tema en el que yo con frecuencia veo en las organizaciones que dan muchas vueltas y patinan, ¿no? De cómo integramos sistemas. Entonces, a veces digamos que uno identifica que lo que siempre integramos, que es lo común, es control de documentos y control de registros, mejora, el tema de auditorías internas y los más avanzaditos, la revisión por la dirección. Entonces, hoy quiero hacerles un ejercicio un poco más práctico, por lo tanto, pues voy a explicarles algunas cosas, pero quisiera que hoy alguien se postulara para hacer un ejercicio práctico y real. No sé si alguien quiere alzar la mano y pues a esa persona durante la presentación voy a abrirle el micrófono para poder hacer un ejercicio práctico. Hola Andrea, Buenas ¿cómo estás? tardes. Andrea, cuéntame qué normas quieres integrar. La 14.000, la 45.000 y la 9.000. Ah, ok, Digamos que pues ya tenían parte de la 9.000 y las nuevas son la 14 y la 45. ok, fantástico. Entonces, yo les voy a ir contando y les voy a ir mostrando una matriz y las vamos a ir construyendo entre todos, pues claramente cuando yo hago ese ejercicio en la práctica me demoro entre 8 y 16 horas en todo el detalle, pero la idea es que ustedes se vayan con un ejemplo de la forma como hacerlo, ¿listo? Entonces, la idea, recuérdame tú en qué empresa estás y qué industria es tu empresa. La empresa se llama 361 Logística y es del área de almacenamiento de material POP, publicitario. Ok. Como lo decía Sonia, entonces hoy vamos a tener como una guía para integrar sistemas y cuál es esa guía, cómo se puede hacer, cuál es el paso a paso para integrar y cuáles son esos números que sí se pueden integrar y sus diferencias más grandes. Sin embargo, como esto, claro, los numerales son tantos y tan al detalle y cada literal es al detalle, pues yo quisiera quedarme aquí todo el día explicándoles, pues claramente no podemos en una horita. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver inicialmente de una forma muy general y ya en el ejercicio van a poder entender al menos el cómo leerlo y cómo entender cada punto. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que para integrar sistemas desde la línea ISO es muy fácil. ¿Por qué? Porque con la estructura de alto nivel, pues nos ahorraron un montón de tiempo. Recordemos que la estructura de alto nivel está todas las normas pues tienen su introducción, que usualmente es el capítulo 0, el capítulo 1, objeto y campo de aplicación, que también pues todos lo tienen. Ya sabemos que la ISO funciona, que calidad es genérica para todos los sectores. 14 claramente ambiental y también aplica para todos los sectores. 45 también es todo lo relacionado con seguridad y salud en trabajo para la norma colombiana, salud ocupacional para la norma internacional, a todos los sectores. Y el resto de las normas, porque la idea es que no solamente se vayan con la idea de cómo integrar 9001, 14 y 45, sino cómo integrar cualquier norma. O sea, ¿qué hago yo para integrar cualquier norma? Entonces, lo que hago siempre es que cuando son de la ISO, como les digo, utilizo la estructura de alto nivel. Cuando tengo que adicionar normatividad legal, pues ese es precisamente el ejercicio que vamos a empezar a hacer para que ustedes se hagan una idea. Eh, Todas las normas en su estructura de alto nivel, en el capítulo 2 están las referencias normativas y el 3 términos y definiciones. O sea, hasta ahí todo el mundo feliz porque en su enfoque de cada norma, la estructura de alto nivel de la ISO mantiene esto. Después habla del capítulo 4, el contexto, en el caso de 9001, 14.000 y 45, sí tienen la estructura de alto nivel igualita. Cuando tenemos normas como por ejemplo 13485, 27, 40, 17025, a pesar incluso que muchas veces o sea, se publicaron después del 2015, que es como a partir de la fecha en que se empezó a trabajar toda la estructura de alto nivel en las normas ISO, no sé por qué, no me lo pregunten, pero algunas de estas no contemplaron esas mismas líneas y pues eso a veces digamos que dificulta un poquitico el ejercicio. El capítulo 5 es el capítulo de liderazgo en todas, el 6 es de planificación en todas, y recordemos que el 4 y el 5 y el 6 hacen parte del planificar. Ese planificar de todo ese ciclo PHBA, y ahí hay una forma, digamos, de decir, bueno, listo, ¿cómo vamos a integrar las normas? En todas las normas piden la mayoría de temas de planificación. Entonces, por ejemplo, políticas, objetivos son actividades de planificación. Apoyo,
todos los procesos de apoyo, es el capítulo 7 y 8, y recordemos que el 8 es el diferente. El 8 es el que cambia usualmente en las normas, que ya adoptaron la estructura de alto nivel en el tema de la línea ISO. El capítulo 9 es evaluación de desempeño, que es un ejercicio del verificar, y el capítulo 10 es obviamente la mejora, que es un ejercicio de actuar. Entonces, la primera forma en la que yo tengo que identificar en las diferentes normatividades es cuáles numerales son del planificar, cuáles son del hacer, cuáles son del verificar y cuáles son del actuar o de la mejora. Otra forma de hacerlo es por proceso. Yo les traje aquí un ejemplo que es la matriz que vamos a trabajar. Y si ustedes lo desean, podemos meterle aquí todas las normatividades legales que quieran. Entonces, la idea es que uno mapee las normas por proceso. Entonces, ¿cómo lo empieza a hacer uno? Uno empieza a coger numeral por numeral, o sea, tienes una matriz gigante con todos los procesos que tú tienes y que abordas. Claramente el proceso ya tiene definido un alcance, un inicio y un fin, y eso te va a dar claridad sobre dónde meto qué. Y vas leyendo cada numeral de la norma y sobre cada numeral vas incluyendo el requisito. Por ejemplo, en 9001, en el caso de talento humano, aplica recursos, 716 conocimientos de la organización, pero 14 no tiene ese numeral, 45 no tiene, si tiene el 71, no tienes el 716, 45 tampoco lo tiene, entonces empezamos a definir, bueno, ¿qué me pide la norma? Claramente primero, y eso que me pide la norma, ¿yo dónde lo voy a evidenciar? Tanto a nivel de documentos que me dicen cómo hacer las cosas, que son los formatos y los procedimientos, como a nivel de registros, que es la evidencia que pues voy a presentar de lo que realmente ya se ejecutó. Entonces, ese plan de capacitación, en este caso, algunas organizaciones lo manejarán en otro documento. En praxis, cuando hacemos implementación de sistemas, usualmente lo metemos dentro del plan de capacitación, o el plan de entrenamiento, dependiendo cómo lo llamen, o el programa de formación. Bueno, todas las empresas tienen una forma diferente de llamarlo. Lo importante es el concepto, es donde yo mapeo todo lo que voy a educar, entrenar, capacitar, hacer inducción y reinducción a mi equipo de trabajo. Y aquí entonces pongo el nombre del documento y una pequeña descripción de cómo le voy a dar cumplimiento a cada uno de estos numerales. Normalmente, cuando nosotros implementamos sistemas desde cero, nosotros tenemos toda una metodología, sello propio, creación propia, porque ya llevamos 18 años en el mercado, más de 820 proyectos ejecutados, y después de mucho caminar, hemos, digamos, creado muchas metodologías para lograr, digamos, que las cosas sean un poco más, digamos, simples, prácticas, pero ante todo congruentes. Entonces, cuando nosotros implementamos un sistema por primera vez, lo primero que hacemos antes de irnos a documentar es, primero, obviamente, el plan estratégico, definir el mapa de procesos, definir una promesa de valor, aunque eso no lo pide la norma, nosotros usualmente lo hacemos, la política y los objetivos de calidad que respondan a esa promesa de valor y que a la vez respondan, obviamente, si utilizamos la metodología Balance Scorecard, a la perspectiva cliente. Y cuando tenemos eso y el mapa de procesos que ya lo nombré, ahí hacemos esta matriz de correlación de la norma para integrar las normas y todo lo normativo que tenga. Siempre pedimos la matriz legal para que cuando montemos la documentación nos aseguremos que todo el componente normativo está integrado a normas voluntarias de la línea ISO. Entonces, una vez hacemos esa matriz de correlación de la norma, ahorita les muestro un ejemplo, ahí sí nos vamos a crear un listado maestro de documentos, en donde decimos, ok, entonces los documentos que yo tengo me sirven para cumplir con estos numerales de esta norma, de esta norma, de esta norma. Y me faltarían crear estos documentos o meter este componente dentro del documento. Entonces, cuando yo hago esta descripción aquí, escribo qué es lo que le tengo que meter al documento para que cumpla con lo que pide el requisito, que es el ejercicio que quiero hacer contigo. Entonces, se incluye el plan de capacitación, la información del conocimiento requeridos para la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo vaya a hacer el plan de capacitación, seguramente va a tener como un capitulito que diga necesidades, digamos, de la organización, otras necesidades regulatorias, otras necesidades de tendencias del sector, dependiendo de cómo lo quieran mostrar. Por ejemplo, siguiendo en el enfoque de la matriz de talento humano, está el 7.2, que es competencia, en donde todos los numerales están igualitos. Y aquí, nuevamente, ¿cuál es el documento? Perfiles y funciones. ¿Qué tiene el documento?
educación, formación y experiencia de habilidades. Pero claro, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que esa educación, experiencia de habilidades tiene que ser para calidad, 14 y 45, o sea, ambiental y salud ocupacional. En este orden de ideas, lo que yo hago es ya dentro del contenido de la diligenciamiento del registro, incorporo temas como, entonces, por ejemplo, en esta descripción, para que no se le vaya a olvidar al que documenta, porque posiblemente el que documenta no conoce muy bien las normas, sino que simplemente escribe lo que tiene que escribir y para empezar a descentralizar el sistema, porque si no terminamos los líderes de calidad escribiéndole a todo el mundo los documentos. Entonces, cuando hablamos de que se cuenta con perfiles que describen la educación exigida, la experiencia, la formación y las habilidades, normalmente, y vamos a hacerle un pequeño examen a Andreas. Andreas, tu nombre, ¿cierto? Sí, señora. Andrea, ¿en cuál de los 4 conceptos meterías lo específico de 14 y 45? Yo sé que me vas a decir, depende, pero lo más lógico, educación, experiencia, formación o habilidades. ¿En habilidades? No creería yo mucho. Escriban en el chat, quiero que hoy sea interactivo. ¿Qué creen ustedes? Yo, como les digo, no es necesariamente porque todo depende de la empresa y del sector, pero normalmente y lo más común es que meta la formación específica, perdón, digamos lo que yo necesito a nivel de 14 y de 45 en formación. ¿Por qué? Porque imagínense en una empresa de logística. ¿Cuál es el core de tu empresa? Almacenamiento y distribución, ¿correcto? Sí, señora. Pues seguramente si contratas a un ingeniero ambiental, pues claramente la educación va a ser de ingeniero ambiental. Si contratas al especialista en seguridad en el trabajo, la educación va a ser profesional en seguridad en el trabajo con licencia. Pero para el común denominador de la gente, para el gerente, para el director comercial, pues seguramente en un título no vas a exigir que tenga una forma, o sea, que tenga un enfoque a 14 a 45, a menos de que tu empresa esté relacionada con temas ambientales netamente. Entonces, en el concepto de formación es donde tú empiezas a decir, bueno, entonces aquí en esta descripción y en formación se incluyen los conocimientos básicos de la norma 14001, aspectos de impactos ambientales, los riesgos ocupacionales, digamos, las acciones para mitigar los riesgos a los cuales están expuestos, la programación de, digamos, la formación relacionada con reporte de accidentes e incidentes, la reporte de condiciones inseguras. Entonces, esta descripción es clave porque yo no se los puse aquí, pero esta descripción tiene que ser lo suficientemente específica para que cuando yo me siente a documentar y a escribir, sepa qué es lo que voy a meter ahí adentro, ya sea a nivel de descripción del documento o ya sea a nivel de contenido del registro. Cuando hablamos, por ejemplo, solamente les traigo un ejemplo, pues porque esto es gigante, ¿no? Cuando hablamos de toma de conciencia, todas las 3 normas hablan de toma de conciencia, uno lo puede meter dentro del plan de capacitación. O si tiene, por ejemplo, un plan de calidad, pues lo puede meter dentro del plan de calidad. O sea, yo no les quiero encasillar en el nombre del documento, pues porque cada organización tiene sus nombres dependiendo pues, de cómo lo quieren llamar. Y simplemente aquí escribo, se cuenta con el plan con actividades para la toma de conciencia en el sistema como socialización de la política. Y ahí puedo escribir lo que yo quiero hacer. Igual con el ejemplo de comunicación, todos me piden una matriz de comunicaciones. Entonces aquí lo que hago es que se incluye la matriz de comunicaciones, el qué, el cómo, el cuándo, a quién comunica, de factores internos como externos. Cuando yo ya me meto a hacer el contenido, entonces ahí es cuando yo ya empiezo a decir, venga, es que la matriz, si la veo desde 9001, ¿a quién tengo que comunicar desde 9001? A proveedores, a clientes, a contratistas, a todas las partes interesadas, ¿no? Desde 14, ¿quién más aparte de los que ya metí en 9001? Pues a nivel ambiental, ¿qué? Los entes de control ambiental. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, si de pronto yo soy una empresa que tengo que sacar licencias, o las secretarías de ambiente, si yo soy una empresa que tengo que reportar algún tema relacionado con manejo de residuos o algún reporte ambiental. Y en 45, pues el ente de control, que en este caso son las ARL, Ministerio de Trabajo. Y si estoy en un sector regulado, como por ejemplo el sector salud, que es uno de los sectores en los que nosotros más trabajamos, entonces, por ejemplo, la superintendencia, el INVIMA, la Secretaría de Salud. Entonces, digamos que ahí yo voy mapeando. Esto es una guía para hacerlo con respecto a talento humano. Andrea, te hago una pregunta. ¿En la actualidad tú ya has intentado integrar los sistemas? Te explico, pues digamos que aquí
cada persona está como encargada de cada norma y pues ciertamente en los procesos pues hacemos como la integración de las tres normas. Pero así alguna documentación o algo así integral, no. ¿Por qué dices que no? O sea, ¿qué sientes que te falla? Porque hasta ahora estamos iniciando, entonces digamos que no hay Como un documento sí, guía que no hay te lleve, como ¿cierto? algo, sí, como algo donde se entrelacen, así como digo yo, porque pues tampoco he estado en una empresa que tenga las tres normas, entonces es algo nuevo. Ok, fantástico. Entonces, mira, aquí ya tienes tu guía. Ya sabes que lo puedes hacer por proceso, escribes cada numeral y escribes los documentos y cómo cada documento le vas a meter lo que le tienes que meter para poder cumplir con los aspectos normativos. Pero también lo puedes hacer al revés. A mí me gusta más hacerlo por proceso, pero también puedes hacer el cuadrito al revés, por documento. Lo que pasa es que por documento siempre primero tuviste que haberlo hecho por la norma, ¿no? Para que no se te vaya a quedar huérfano ningún numeral ni ningún literal. Entonces, es exactamente el mismo ejercicio, simplemente que yo digo, ah, mire, el plan de capacitación le está dando cumplimiento a 9001, a 1445, ese plan pertenece al proceso de talento humano y la descripción es esta. ¿Listo? A nivel de procedimientos, en tu caso en particular, ¿qué procedimientos ya tienes integrados? Procedimientos, no, pues digamos que así integrado tenemos es la política. Iniciamos Ok. con esa. Y ya tenemos Control una de política. documentos y registros, auditoría, mejora, acciones correctivas, preventivas, ¿los tienes integrados? Documentación, estamos en el proceso de tener toda la documentación, ya sea de No, pero seguridad o el procedimiento, yo sé que ya no son obligatorios, ¿no? No son obligatorios para, ni para 9000 ni para 14, ni para 45. Esos procedimientos, digamos, la pregunta es, como desde seguridad y salud en el trabajo, sí los tenemos que tener, al menos en la normatividad colombiana, ¿esos los tienes integrados? no. Bueno, entonces voy a darles el paso a paso. Entonces, pueden haber dos situaciones. Una situación es que yo no tengo ningún sistema integrado de gestión y voy a empezar a hacer uno. O la otra es como la tuya, Andrea, en la que yo ya tengo un sistema integrado de gestión. O sea, digamos que seguridad y salud en el trabajo lo maneja talento humano, que es lo más común. Calidad está dentro de calidad. Y el tema de ambiental, pues si tengo un departamento y es un tema muy fuerte y regulado, hay un departamento para eso. El primer paso que hay que hacer es crear como el proceso formal de sistemas integrados de gestión. Y ojo con esto, el proceso formal de sistemas integrados de gestión es el que dirige la orquesta, pero no quiere decir que no lo sigan manejando las personas que hasta hoy estaban responsables en cada uno de los procesos. O sea, simplemente trabajan bajo una línea de integración. Una vez entonces hago ese sistema de sistemas integrados de gestión, en donde no solamente meto 9001, 1445, sino todos. Seguridad de la información, SARLAIF, SAGRIBRAR, 31 de gestión de riesgos, absolutamente todos, para que al menos lo transversal esté integrado. Voy a definir las normas que voy a integrar y los numerales en común. Ahora lo vamos a hacer en el ejercicio. Una vez tengo esos numerales en común, que claramente me toca hacer un mapeo, describir todas las normas, me voy a definir el enfoque al cual quiero hacer esa matriz. ¿La quiero hacer por norma? ¿La quiero hacer por proceso? ¿O la quiero hacer por documento? Yo hoy les voy a mostrar el ejemplo por norma y les voy a mostrar en el mismo ejercicio el ejemplo por proceso. Lo tercero que tengo que hacer es revisar al detalle cada norma y registrar los numerales en común por cada norma. Si encuentra alguna diferencia escrita en el mismo numeral, y hay que saber leer y hay que pues claramente manejar súper bien las normas, ¿no? Cuando uno encuentra algún numeral que es diferente, o por ejemplo pasa que a veces el texto dice, no sé, una partecita es igual, pero tiene otro pedacito y ese otro pedacito implica un registro diferente o implica un campo en un registro, pues entonces yo lo que hago es que copio el mismo numeral en una celda, ya lo vamos a ir a hacer, al otro lado copio el otro numeral, que puede ser, digamos, solo con la palabra adicional, y marco esa palabra adicional para que sobre esa palabra yo escriba si es un nuevo formato, un nuevo registro y qué es lo que tiene que tener ese registro. Y en la descripción de cumplimiento, pues doy claridad sobre cómo hacerlo. Esto está pasando antes de que yo me siente a documentar. Recuerden que primero he creado el proceso, el mapa de procesos,
y he hecho el ejercicio de mapear todas las normas y ahí sí me voy a hacer la matriz. Una vez hago la matriz, de la matriz saco el listado maestro de documentos y de registros que son sobre los que yo me voy a ir a construir documentos. Les voy a mostrar un ejemplo. Y te hacían una pregunta que si quieres cuando muestres esto te la leo, Diana. Que si se puede integrar solo calidad y seguridad y salud en el trabajo. ¿Se debe tener una sola política para demostrar que está integrado o se pueden tener dos políticas, pero en la esencia sí estar integrado? Es decir, procedimiento y todo con la misma codificación, socialización, etcétera. Bueno, mira, mi respuesta es, si tú vas a integrar el sistema, deberías integrarlo todo, ¿sí? Porque al final el sistema es integral, pero eso no implica que si tú no lo tienes integrado, no tienes un sistema integrado, porque posiblemente a veces por temas normativos, la gente dice, no, ¿sabe qué? Es que yo quiero que definitivamente ustedes dejen la, digamos, la política aparte. Entonces, no pasa nada si la dejas aparte. ¿Qué es lo importante? Que cuando escribas, digamos, la matriz de correlación de la norma, así lo llamamos nosotros, o matriz de integración de la norma, puedas definir cuáles son esos puntos en común de la política. La mejora es un típico punto en común. Por ejemplo, el entrenamiento de personal es un típico tema en común, que por ejemplo para el tema ambiental, bueno, para todas las ISO la mejora es obligatoria, ¿no? Y para el tema de seguridad en el trabajo, el tema ambiental, y si estamos hablando de aquí de entidades de salud, por ejemplo, las capacitaciones, las identificaciones de los riesgos, son temas transversales. Hay un punto muy importante y es que para integrar normas hay que realmente sabérselas súper bien. O sea, hay que ser un experto en las normas o saber interpretarlas muy bien. Entonces les voy a mostrar el ejercicio. Yo aquí, por ejemplo, me apié estas dos normas. Esta es una norma 9001 típica y esto es una norma de un tema específico para pacientes de adultos mayores que es de integración social. O sea, aparentemente uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver 9001 con integración social? Y aquí la puedo meter con otra, con 14, con 45, con lo que quiera. Entonces aquí lo que hago es que primero lo hago aparte y o sea, creo las normas aparte para ya empezar a hacer como empezar a coger el ejercicio y empezarlo a integrar. Vamos a hacerlo con un capítulo, bueno, lo que alcancemos. ¿Qué capítulo quieres que integremos de los que normalmente se pueden integrar, que son 4, 5, 6, 7, 9 y 10? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres integrar? ¿Capítulo 4, 5, 6, 7, 9 o 10? Para el ejemplo, para el ejercicio práctico. Para el ejemplo, el 6. Ok, el de planificación. Entonces, yo ya tengo aquí mis normas, ¿cierto? Y lo que hago es empezar aquí no tengo aquí a la mano la de 14, pero la tengo en línea, no hay problema. Entonces, voy a ponerlo por proceso, lo voy a hacer al revés, por proceso. Entonces, y aquí voy a poner documento. Entonces, miren, el capítulo 6 de qué me habla de planificación, ¿correcto? La planificación, la acción es para abordar riesgos y oportunidades, entonces yo lo primero que hago es empezar a coger numeral por numeral macro, no digamos los literales, sino los numerales. Normalmente el tema de riesgos y oportunidades, ¿en qué proceso está? ¿En talento humano? No, nada que ver. ¿En direccionamiento estratégico? Algunos lo meten allí. ¿En sistema integrado de gestión? Me suena más. ¿En cuál lo pondrías tú, Andrea? ¿En direccionamiento estratégico, en sistema integrado de gestión? Si hay empresas muy grandes que tienen un proceso que se llama gestión de riesgos, ¿dónde lo meterías? En Yo el lo metería en estratégico. quiero que sepan que no hay nada más allá de la lógica de lo típico como funcionan los procesos y de los alcances de los procesos que me diga que va en estratégico o que va en sistema integrado de gestión. Lo que yo hago es que yo al proceso le pongo un objetivo, le pongo un alcance y dependiendo de ese concepto del objetivo y del alcance del proceso, pues relaciono el numeral a dónde va. ¿Listo? Entonces, no tengo ni idea, le voy a poner un nombre, gestión estratégica, como ustedes lo llamen, y entonces lo que hago es empezar a poner los numerales y empezar a comparar. ¿Listo? Para que yo no me pierda, como lo estoy haciendo por proceso, yo hago un ejercicio de ir chequeando que voy poniendo para que no se me vaya a perder el muñeco. Entonces me voy a ir a partir al capítulo 6 y voy a empezar a escribir entonces el capítulo y voy a leer específicamente qué me dice ese capítulo. Entonces vamos a hacer el ejercicio.
Al planificar el sistema integrado de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referentes al apartado 4.1 y los requisitos referidos al apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario tratar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr sus resultados, prevenir y reducir los efectos indeseados y lograr la mejora continua. ¿Listo? Si ustedes quieren copiar y pegar literalmente el mismo numeral acá, está bien. Si no, simplemente lo dejan como el numeral, digamos, grande, que en este caso sería el 6.1. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? Aquí yo lo que hago es, o lo que hacemos en Praxis, es que empezamos a escribir cómo le voy a dar cumplimiento yo específicamente a este pedacito. Entonces yo digo, bueno, listo. Para que yo le dé cumplimiento a asegurar el sistema de gestión de calidad, puede lograr sus resultados, prevenir y reducir los efectos indeseados, lograr la mejora continua. Lo que tengo que tener primero es un procedimiento de gestión de riesgos. Entonces voy a poner aquí procedimiento de gestión de riesgos. Siempre pensando en el documento que me orienta a cómo hacer las cosas, procedimiento, instructivo, formato, plantilla y el registro. Como yo ya sé que la estructura de alto nivel me dice que el capítulo 4, 5, 6, 7, 9 y 10 es casi igual ahorita les traigo un cuadrito donde, digamos como general, donde están las diferencias, entonces yo me voy a 14.001 a verificar si este mismo numeral está allí o no y le aplica este mismo documento. Y me voy adelantando aquí en la descripción. ¿Qué es lo que tengo que meter allí dentro del procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades para darle respuesta a 9001? Ah, venga, es que dice que debo determinar los riesgos y oportunidades que son necesarios a tratar con el fin de asegurar que el sistema de calidad pueda lograr sus resultados previstos. Oye, ¿cómo hago yo para que el sistema logre los resultados? Pues mitigando los riesgos. Entonces, claramente ese procedimiento debe incluir una identificación de riesgos, debe incluir una evaluación de los riesgos y debe incluir digamos, un ejercicio de mitigación de los riesgos. ¿Listo? Porque traduzco la norma en contenidos del documento. Claramente, obviamente, tengo que conocer y pues bastante bien el tema para poder escribir eso. Entonces, el procedimiento, si no tengo ningún procedimiento, ejemplo ni nada, el procedimiento de gestión de riesgos, y es muy importante porque a veces uno lo que hace es que o hay procedimientos antiguos, que les voy a prometer que voy a dictar con CAWAC. Creo que ya lo hicimos, lo de la técnica de la metodología de documentación, ¿no? La técnica es en uno que comenté en otro webinar. Porque cuando uno va a comentar, usualmente no es tan juicioso documentando. Entonces, tiene procedimientos antiguos y a veces uno no está tan claro como qué meterle al documento para cumplir con la norma, pero también que sea práctico y simple. O también me pasa que entonces le pido al vecino que me lo presto o lo descargo de internet y simplemente me voy inventando e imaginando. Entonces la idea es que sean como muy claros qué le voy a poner para cumplir con el requisito y el cómo. Entonces el procedimiento de gestión de riesgos y oportunidades incluye la identificación. Entonces yo voy haciendo esto. A cada cosita le voy poniendo verde y digo, bueno, ya metí algo en el documento que sé que me le va a dar cumplimiento. Determinar los riesgos. ¿Listo? Entonces, que incluye la identificación de riesgos y oportunidades, el cómo, cuándo y quién. Incluye la valoración. Entonces digo, venga, la valoración es lo que me va a ayudar a que es necesario tratar. Cuando yo valoro y priorizo, es lo que me va a responder que es necesario tratar los riesgos. Entonces yo ya estoy tranquila de que los verbos principales que me pide la intención del estándar los estoy cubriendo con un cómo dentro del documento. Incluye la valoración y priorización de los riesgos según el apetito de riesgo definido. ¿Por qué digo que el apetito de riesgo? Pues porque claramente tengo que tener un criterio de priorización. ¿Listo? Hasta ahí, digamos, voy bien. Lo hice con la primera norma, usualmente como la norma más robusta y más compleja. Una vez entonces tengo esto, sigo diciendo, bueno, listo, asegurar que el sistema de gestión de calidad pueda lograr los resultados previstos. ¿Cómo hago yo para lograr un resultado previsto en el caso de riesgo de oportunidades? Entonces, incluye valoración y precisión de los riesgos según el apetito de riesgo definido.
la mitigación de los riesgos priorizados, pues ya tengo un contenido que le va a dar respuesta a este puntico, entonces lo voy poniendo en verde. Prevención y reducción de efectos indeseados. ¿Cómo se previene y se reduce los efectos indeseados? Con la identificación de los riesgos. Entonces, la definición y identificación de riesgos priorizados, campañas o acciones de búsqueda activa de riesgos, porque eso es uno de los puntos más comunes, ¿no? Los riesgos solo salen en la auditoría, o los riesgos solo salen cuando ya están materializados y se convirtió en un super chicharrón. Entonces, aquí yo voy escribiendo el cómo y lograr la mejora continua. Pues claramente la mejora continua es el resultado de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahí no escribo nada más. Me fui para la 14. Como yo ya sé que la estructura de alto nivel va a decir casi lo mismo, sin embargo, lo vamos a validar. A ver, me dijiste 6 riesgos y riesgos asociados con amenazas y oportunidades. Me voy a ir ahí al 13 y vamos a ir leyendo. Entonces, miren, la organización debe planificar e implementar un proceso para cumplir los requisitos de. Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas al apartado 4.1 y 4.2. Está exactamente igual. La organización debe mantener la información documentada necesaria para tener la confianza en que los procesos se hayan llevado a cabo según lo planificado. O sea, esto no cambió. Aspectos ambientales significativos. Entonces, aquí está el primer cambio. Entonces, empiezo a decir, bueno, listo. Entonces, ¿qué es diferente en la 14? Me voy a mi matriz y entonces aquí pongo 6.1, acciones para, como está en la 14. Vamos a escribir tal cual, no vaya a ser que la vayan a barrar. Para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades. Y voy a empezar a escribir lo que es diferente. Si ustedes lo hacen, digamos, de forma descriptiva, en que cada numeral le escriben, digamos, como el texto, pues escribimos el texto. En el ejemplo que vamos a hacer hoy, para hacer el ejercicio un poco más práctico, rápido y fácil, pero no lo voy a hacer porque nos tomaría mucho tiempo. Entonces, en este caso, empiezo a identificar cuál es la diferencia. Dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe identificar los aspectos ambientales. Ah, ok, vengan un momentito. Es que yo ya tengo claro que una cosa son los riesgos y oportunidades de los procesos, que son de tipo riesgos operativos, y otra cosa son los riesgos ambientales. O sea, aquí ya me está hablando de riesgos ambientales en este caso. Entonces aquí resulta que es otro tema. Como es otro tema, yo normalmente le meto otra filita acá, lo combino acá y aquí lo bajo para que entienda que no el mismo documento me va a dar la respuesta y seguramente aquí es la matriz de aspectos e impactos. Oh, pero espérate un momentito. Yo tengo que asegurarme de que 14.001, este documento con lo que me dice 14, ¿qué le voy a meter? Pues aquí le voy a meter en el formato a la matriz de riesgos y oportunidades. Si la tiene en la parte no pasa nada, si la tiene integrada facilísimo. Le voy a meter, porque miren que la primera partecita sí decía lo mismo, que tengo que identificar los aspectos, los riesgos y oportunidades relacionados con el apartado 4.1 y 4.2, que es el del análisis del contexto, o sea, las amenazas y las oportunidades. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Que simplemente se van a incluir los riesgos originados del contexto, incluidos los ambientales. Por ejemplo, ahora viene el fenómeno de la niña, ¿no? Entonces, eso es una amenaza que pudo haber quedado en mi matriz DOFA, que estaba relacionada con el contexto. Sobre esa amenaza, yo voy a mapear los riesgos operacionales. Ojo, porque una cosa son los riesgos ambientales y otros los operacionales. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a integrar? Pues lo voy a integrar desde el contexto, si identifiqué algún riesgo ambiental o en el caso de seguridad en el trabajo, por ejemplo. Ahora viene, por decir algo, desde seguridad y salud en el trabajo. Bueno, no sé qué cambios. Este año no ha habido muchos cambios. Creo que en nuestra matriz han habido solo como 2 o 3 cambios, al menos de los genéricos, ¿no? No desde cada sector, porque ahí sí pueden ser inmensos. Hablemos, por ejemplo, de en seguridad en el trabajo, un cambio importante. Ahora, la reforma laboral, por ejemplo, podría llegar a afectar en cierta forma un riesgo operacional que esté relacionado con seguridad en el trabajo. Entonces, miren que es un riesgo operacional, no ambiental, que está en el mismo numeral, pero desde el primer parrafito del 6.1. Entonces, incluir los riesgos originados del contexto, incluidos los ambientales y ocupacionales.
Matriz de aspectos e impactos, entonces ya saben que pues la matriz de aspectos e impactos pues claramente identifica los aspectos y los impactos ambientales por las actividades de la organización en el ciclo de vida del servicio o producto. Ok, ¿vamos claros hasta allí o tenemos alguna duda de cómo se hace el ejercicio de empezar a leer uno a uno? Vamos a irnos ahorita con 45. Entonces nos vamos a ir a 45, 6.1.1, 14 y vamos a leer. Entonces, al planificar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, contexto, los requisitos referidos en el apartado 4.2, partes interesadas, y el 4.3, el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar sus resultados previstos, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. Mira que este está más parecido al de 9001. Recuerden que hasta aquí son riesgos operacionales. Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión y sus resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta los peligros, los riesgos para seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí ya se me está yendo a los riesgos ocupacionales. Claramente, nuestra matriz de riesgos que nosotros montamos desde seguridad y salud en el trabajo. Los riesgos para seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos, las oportunidades para seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades, y los requisitos legales y los otros requisitos. O sea, quiere decir que este pedacito de acá, me pega nuestra matriz de riesgos ocupacionales. Ay, no me la voy a copiar. Entonces me voy a ir aquí a, meto otra filita, ok, matriz de riesgos y oportunidades, y acá meto, como son registros diferentes, me toca meterlo en filas diferentes, porque si no, pues me voy a confundir. Entonces, 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces ya sabemos que acá yo ya metí que mi matriz de riesgos debe incluir los riesgos ambientales y ocupacionales, los riesgos operativos, ¿listo? Espérate, incluir los riesgos operativos. Ustedes miran, ¿cómo así que los riesgos operativos? Sí, claro. ¿Qué riesgo hay, por ejemplo, en el momento de la implementación de mi programa de riesgo psicosocial? Ah, que el personal no asista, que no saque el tiempo, que le dé pena hablar, que no tengamos una persona experta en manejar los temas relacionados. ¿Qué riesgo hay en mi programa de riesgo de manejo de medicina preventiva de riesgo osteomuscular? Pues lo mismo, que el personal, que no tenga una persona experta, que no se pueda hacer inspecciones, que al tener teletrabajo, por ejemplo, si están en teletrabajo, la gente no mande la autoevaluación del puesto de trabajo. O sea, es un riesgo operativo. Diferente a hablar a que yo estoy expuesta a un riesgo físico o a un riesgo público o a un riesgo biológico, y pues todo lo que implica en la matriz identificar la frecuencia de exposición, los controles en la fuente, en el medio, en el individuo, bueno, lo que ustedes ya se saben de memoria de la matriz. Entonces, es diferente a que yo identifique el riesgo como tal de a nivel de salud ocupacional o el aspecto a nivel de ambiental, a que yo diga qué riesgo hay de la operación de un programa o de la operación o la implementación de la política o la implementación o la medición de digamos, de los indicadores, ¿listo? Por eso son diferentes los riesgos. Entonces, aquí voy a meter las acciones para abordar. En este caso, ¿yo qué tengo? Mi matriz de riesgos ocupacionales. Y aquí, entonces, pues la matriz es legal, entonces simplemente escribo los componentes y los aspectos que incluye la matriz, que son un montón, y pues que en este momento no voy a detallar porque me tomaría mucho tiempo. Hasta ahí, entonces, miren que solamente he integrado la primera partecita de la norma más larga y gruesa, que en este caso que tomé, la primera más gordita, que fue la 9001. Me voy a ir aquí un momentito a la 9001 y entonces empiezo a desglosar. Si lo quieren hacer a la superminucia, pues pueden poner 6.1.1, 6.1.2. Yo en este ejemplo no lo voy a hacer así porque me toma mucho tiempo. Voy simplemente leyendo. Entonces la organización debe hacer las acciones para tratar esos riesgos y oportunidades. Entonces todo depende. Yo dónde registro las acciones si quiero abordar un riesgo y una oportunidad. Hay empresas que los
registran en la misma matriz de riesgos y oportunidades. Hay otras empresas que hacen un documento que se llama planes de acción o planes de mejora, eso depende de cada empresa, y en ese documento meten las acciones puntuales de los riesgos, de las oportunidades, de las no conformidades, de las observaciones, etc. Entonces empiezo a decir, bueno, ¿cómo voy a cumplir con este numeral? Entonces me voy nuevamente aquí a la integración y lo que digo es, venga, pero es que adicionalmente yo tengo un documento y lo adiciono y ese documento se llama planes de mejora, por ejemplo. Y si le tengo el código X y todavía no lo he creado, pues claramente todavía no le puedo poner el código. Y escribo qué es lo que vamos a incluir en ese documento o al menos qué campo debería tener ese documento. Normalmente uno ya tiene documentos, pero valida si ese documento contiene lo que yo necesito para cumplir con el requisito normativo. Andreita, una pregunta. ¿Ustedes los planes de mejora de los riesgos y las oportunidades los ponen dentro de la misma matriz o los hacen en un plan diferente? Están separados. Ok, listo, perfecto. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Para que tú garantices este numeralito, este pitico, las acciones para tratar esos riesgos y oportunidades, la manera de integrar e implementar las acciones de sus procesos del sistema de gestión de calidad, bueno, estos son otros puntos. ¿Qué tienes dentro de ese formato que te escribe las acciones? ¿Qué debería incluir el formato? ¿Cómo se llama el formato? Acciones Planes de de acción, mejora. planes de mejora, CPMs, acciones de mejora, bueno, lo voy a poner aquí, acciones de mejora. Entonces, el formato, yo siempre digo que hay que ser muy cuidadoso con la terminología, porque claro, si tú tienes, acuérdate que una acción de mejora es frente a una oportunidad de mejora. Una acción correctiva es frente a una no conformidad y una acción de mitigación de riesgos frente a un riesgo. Entonces yo prefiero en esos documentos en donde hay muchos tipos de acciones, no ponerle acciones de mejora porque pues puede confundir. Entonces una recomendación es pues, simplemente es ponerle a planes de acción. Que esos planes de acción pueden ser de mejora, pueden ser de mitigación de riesgo o pueden ser correctivos o de corrección. Bueno, entonces el formato es como lo llames, ¿listo? Entonces incluye. ¿Qué tiene que incluir un formato para que dé respuesta al tema de riesgos y oportunidades? ¿Qué creen ustedes que debe incluir? Para cumplir con este numeral, Andreita. Tratar, ¿cierto? Aquí la palabra clave es tratar, las acciones para tratar los riesgos y oportunidades. ¿Cómo se trata un riesgo y oportunidad? A los riesgos se les analizan las causas, entonces empiezo a entender que si yo no me quiero complicar la vida, pero si yo le meto aquí la normatividad decreto 1072, resulta que el decreto 1072, por favor no me pidan el numeral porque no me lo sé de memoria, habla de acciones correctivas y preventivas, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que poner acciones preventivas que vaya a ser, yo ya llamo esto una alineación de normas, porque claro, por un lado me dicen acciones preventivas y por el otro lado me dicen acciones de mitigación de riesgo. Entonces lo que hacemos aquí normalmente es que yo defino cómo voy a integrar esos dos conceptos. Nosotros usualmente recomendamos que dejemos como acciones de mitigación de riesgos y en el procedimiento de control de documentos y registros, perdón, el procedimiento de riesgos y oportunidades, aclaremos por qué lo hacemos. Entonces, en este caso, ya integrándole 1072, en esta matriz de riesgos, yo cómo trato un riesgo para cumplir con 1072 y a la vez para cumplir con 45. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que tener esa matriz, ese registro de planes de acción? ¿Qué tiene que tener ese registro de planes de acción? El formato tiene que incluir, primero, el análisis de causas, porque ustedes saben que en acciones preventivas se analizan las causas. Segundo, ¿corrección? No, corrección no aplica para planes de acción preventivo. Acciones de mitigación. Y hay empresas que las acciones de mitigación las clasifican en tratar, eliminar o transferir el riesgo. Depende de cómo tengan el formato. Entonces yo puedo poner el formato X, incluye análisis de causas, acciones de mitigación, como tratar, eliminar o transferir, y la descripción en el PHBA, que es la recomendación, de las acciones para abordar los riesgos. Como les digo, yo me demoro como ya tenemos, digamos, como plantillas y prehechos, pues nos demoramos entre 8 y 20 horas haciendo todo este ejercicio de planeación,
solo con 3 normas. Si tenemos más, nos podemos demorar hasta 48 horas, nos hemos demorado. Y ponemos cada ejercicio, cada puntico y cada numeral para empezar a identificar. Con esto que yo tengo aquí, me voy a ir a un listado maestro de documentos que se los voy a mostrar. Entonces voy poniendo verde cada norma y cada cosita que voy cumpliendo la voy poniendo en verde para que no me vaya a quedar nada por fuera. Si al final yo hago un mapeo y hay algo que está en negrito, es porque algo me faltó meterle a un documento o algo me faltó meterle dentro de los requisitos. Lo más adecuado, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo que yo tengo acá, si ponemos cada numeral literal, sino que para el ejercicio pues no podía hacerlo tan largo. Cuando yo tengo esto, entonces es sencillísimo. Yo me voy al listado maestro de documentos. Nosotros ya tenemos mapeados unos documentos típicos según cada sector y según cada norma. Mostrarles el ejemplo que les tenía preparados. En este listado, yo lo que hago es que escribo el nombre del documento, todos los nombres de los documentos o de los registros que yo ya mapeé en esa matriz integrada. Y aquí, pues yo ya sé, si es un documento que ya existe, yo simplemente copio y pego lo que le tendría que cambiar a ese documento para darle cumplimiento a ese requisito. Y así, también a eso pues le ponemos los tiempos y bueno, simplemente un control de documentación, voy integrando. Como ya nos queda tan poco tiempo, voy a finalizar con la presentación y les voy a contar en términos generales qué numerales se deberían integrar. Eso fue lo que ya hicimos, es que pues escribí el nombre del documento, que le dará cumplimiento, la descripción y el nombre del proyecto. El capítulo 4 se puede integrar de forma completa, el capítulo 5 de forma completa, el 6 de forma completa en lo transversal, pero las diferencias que tienen son las que les acabo de mencionar. Los que allí, dependiendo, digamos, del enfoque, 45 obviamente habla de su matriz de riesgos ocupacionales y 14 habla, pues no habla de la matriz, el documento que evidencia ese cumplimiento es la matriz de aspectos e impactos ambientales. El de apoyo parcialmente, digamos que no es objeto de esto entrar a cada ítem porque es muy amplio y muy largo. Operación claramente no se puede integrar porque es el enfoque específico de la norma, aunque hay algunas cosas en común. Evaluación del desempeño se puede integrar completa y la mejora se puede integrar completa. ¿Cuáles son los documentos típicos que uno integra sin necesidad de hacer todo este detalle? Así, rápido y fácil. La política, el procedimiento de riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque, bueno, me voy a ir desde el capítulo 4. En el capítulo 4, todo el tema de análisis del contexto, análisis de partes interesadas, está completamente integrado. En el capítulo 5, todo el tema de política y despliegue de objetivos. Bueno, los objetivos están en el 6. En el capítulo 6, todo lo relacionado con matriz de riesgos y oportunidades. En el capítulo 7 hay muchas cosas que puedes integrar, pero digamos a grosso modo, la matriz de comunicaciones, todo lo relacionado, por ejemplo, con el tema de recursos, presupuestos, los puedes integrar, todo lo relacionado como por ejemplo con selección y evaluación de proveedores, pues simplemente incluye los proveedores ambientales y los de seguridad en el trabajo. En el capítulo 9, pues los indicadores obviamente los puedes integrar y el procedimiento de auditoría. Qué pena, me voy a volver. En el 7, todo el tema de control de documentos y registros, ¿no? Un procedimiento integral de control de documentos y registros. En evaluación del desempeño, todo lo relacionado con auditoría interna. Y en 10, todo lo relacionado con planes de acción y mejora. Y me pasé el capítulo 5, la revisión por la dirección. Esos son los documentos que ustedes pueden integrar. Se los voy a volver a decir. Matriz de contexto, partes interesadas, política de objetivos, revisión por la dirección, presupuestos, matriz de comunicaciones, todo el tema de auditoría interna, todo el tema de mejora. O sea, son 8, se los voy a incluir en esta presentación para que ustedes lo puedan mapear. Bueno, creo que ya el tiempo, Dios mío, se fue súper mega rápido. Eso es un tema mega largo, pero pues yo traté de resumirlo lo que más se pueda y quería dejarles como esa metodología de cómo hacerlo para que ustedes al final ponerlo en práctica. Entonces, escucho preguntas en los últimos 30 segundos. Preguntaban que si podías compartir la matriz de integración. No sé si te escriban a los que quieran que se las compartan. Sí, voy a escribir mi correo electrónico y quienes estén interesados podemos hacerlo.
Nos preguntaba Luis Alberto que si ofreces algún programa para garantizar la trazabilidad, pero no me queda tan claro como para garantizar la trazabilidad. No, no me queda muy claro. Digamos que el programa software en este momento no lo tengo. O sea, sinomáticamente, ¿yo qué hago? Si estamos trabajando en un software, pues que en alianza con Kawak soluciona muchas de estas necesidades, pero digamos que lo que yo hago es, cada vez que voy alimentando la matriz de integración, voy chuleando en verde lo que estoy metiendo en el documento integrado, que ya le doy cumplimiento digamos, a mi texto. Y con ese texto me voy a construir los procedimientos que hemos creado una metodología para construir los documentos que se llama la técnica 10 en 1 y que de hecho tenemos un ebook disponible en el mercado para el que la conozca. Una última pregunta, Diana, es que si hay normas que expliquen la metodología, lo que tú estabas haciendo. Pues yo creo No, que no, lo no, que tú decías del ebook que tú vas a hacer, pero realmente no hay algo así que explique eso. pero no, o sea, digamos que eso es una cosa propia que nosotros hemos desarrollado. O sea, esa forma de hacerlo es nuestra metodología. ¿Listo? Eso era, Diana, las preguntas que Bueno, habían. fantástico. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden escribir. Los invito a que nos sigan en redes sociales como Praxis Consultores. Les voy hasta aquí de Practicon. Allá hacemos muchos videos, tips y generamos a veces incluso regalos de ebooks o de temas relacionados con nuestra metodología de integración, nuestra metodología de documentación, que es la técnica de 10 en 1, y nuestra metodología de adopción de procesos, que es un hit, porque eso es uno de los dolores de cabeza, en donde integramos todos esos conceptos de neurociencia, todo el concepto de gestión del cambio y transformación cultural. Un abracito, un besito para todos y gracias por estar aquí. Chao, chao.